del análisis tradicional a la inteligencia artificial, datos y aprendizaje de máquina en ortopedia. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues ayer ya habíamos comenzado a hablar un poquito sobre inteligencia artificial, pero pues nos habíamos enfocado un poco más en imágenes. Entonces hoy pues vamos a hablar un poco más de cómo vamos a manejar los datos, sobre todo pues en nuestra práctica. Voy a repetir algunas de las definiciones que ayer dimos, solo como para volvernos a poner en contexto, pero ya después sí nos enfocamos en manejar los datos. Entonces, como habíamos dicho ayer, pues la inteligencia artificial está en pleno auge. Muchos dicen que esta es la cuarta revolución industrial y lo primero que debemos hacer es pues tratar de definir qué es inteligencia artificial. Entonces, evaluando pues su uso en diferentes contextos, sobre todo en la parte de la medicina, pues podemos decir que es cualquier herramienta que le permite a una máquina imitar todo el comportamiento humano. Entonces eso significa poder hacer tareas de búsqueda, analizar el lenguaje, solucionar problemas. Entonces todo eso hace parte de la inteligencia artificial. Después de definir esto, pues nosotros decidimos que, pues tratamos de definir qué es aprendizaje de máquina y pues aprendizaje de máquina básicamente pues son algoritmos que son capaces de aprender automáticamente de los datos sin que uno los programe explícitamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo diseñar un programa, un software para que la computadora juegue ajedrez. Normalmente lo que yo hacía es que yo le daba una serie de instrucciones a la computadora para que ella tenga en cuenta todas las posibles jugadas y muchas veces eso se convertía en un programa completamente grande porque tenía que probabilísticamente evaluar todas las posibles opciones de juegos. Pero lo que yo hago con la inteligencia artificial es que yo le puedo pasar a la computadora toda una base de datos en la cual yo tengo juegos que son buenos o son malos, pero yo no le doy ninguna instrucción a ella y le digo que a partir de todos esos datos ella solita aprenda las reglas de juego y ella solita decida cuál va a ser la próxima jugada. Eso es lo que se conoce básicamente como aprendizaje de máquina. Y el aprendizaje profundo, que pues son algoritmos también de inteligencia artificial, que básicamente se refieren a redes neuronales, que son mucho más complejas arquitectónicamente, es decir, tienen más capas, tienen muchas más neuronas y por lo tanto son capaces de manejar grandes cantidades de datos, como es el Big Data o son las imágenes. Entonces, cuando uno busca en PubMed cuántas publicaciones han hecho de ortopedia en específico utilizando metodologías que tienen inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, vemos que en los últimos años pues, ha habido un incremento exponencial de estos trabajos y esto va a seguir incrementando en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, cuando uno mira esa gráfica, pues uno puede analizar o hacerse dos preguntas. Una, que nosotros como ortopedistas pues vamos a tener que aprender cómo es que se leen estos trabajos, cómo es que es esa metodología, aunque sea algo por encima, pero poder entender qué es lo que estamos leyendo. Y segundo, pues nos cuestionamos por qué ha habido este incremento en los últimos años. Y esa razón, pues básicamente a tres razones. Primero, cada vez nosotros tenemos más datos, no más pensemos en un hospital cuántos datos se producen al día, ¿sí? Tenemos todos los registros de las historias clínicas, tenemos miles de imágenes diagnósticas que solicitamos, tenemos resultados de laboratorios, en una UCI todas las máquinas están produciendo datos constantemente, en salas de cirugía producimos datos, en los celulares estamos produciendo datos, entonces esos son miles de millones de datos que nomás en un día podemos producir en cuanto a información clínica. Segundo, pues tenemos la computación en la nube y eso es muy importante porque eso permite que nosotros podamos almacenar todos esos datos y no se nos pierdan. Y tercero, pues en los últimos años la computación ha evolucionado de una manera muy importante y eso hace que todos podamos tener a disposición GPUs, que las GPUs son las tarjetas gráficas que pues no solo sirven para que nosotros juguemos mejor, sino que también sirven para que tengamos la capacidad de cómputo para que nosotros podamos correr estos algoritmos desde nuestra casa. Entonces, todos esos factores han hecho que haya toda esta explosión de aprendizaje de máquina en la medicina. Además, pues en ortopedia nosotros también debemos darnos cuenta que en los últimos años, pues la gran mayoría de los países están comenzando a hacer registros y no solo de reemplazos articulares, sino de todo. Y también las instituciones, prácticamente muchas instituciones hoy en día tienen registros institucionales y muchos países también tienen bases de datos administrativas y estas bases de datos tienen datos de miles de millones de pacientes. Entonces, la pregunta acá es cómo yo voy a manejar toda esa información y todas las oportunidades que poder unir toda esta información me va a brindar a mí para poder contestar a ciertas preguntas clínicas a las cuales nunca les hemos podido dar respuesta de otra manera. Entonces aquí surgió una pregunta muy importante y es, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre la estadística y el aprendizaje de máquina o la inteligencia artificial? ¿Es que son distintas o hay una pelea entre la una y la otra?
Y poder contestar esto es bastante complejo, pero una manera de poderlo abordar de una manera sencilla es como lo propone Leo Brainman, que era un estadista muy famoso, el cual planteaba que habían dos culturas. La primera cultura es la cultura que todos conocemos, en la cual a nosotros nos educaron toda la vida, y era la estadística clásica. En esa yo tengo unos datos que son mi input, que es mi X, y yo lo voy a pasar a través de un modelo estadístico, que es un modelo que todos conocemos, que tiene una fórmula clásica, y va a obtener un output que era mi Y, ¿sí? Pero resulta que en la naturaleza las cosas siempre son más complejas, ¿sí? En la naturaleza o en la vida real los datos no son tan sencillos como los datos que yo tengo en una tabla de Excel. Entonces eso hace que hayan muchas relaciones que tal vez la estadística clásica no me pueda contestar. Cuando nosotros hacíamos un trabajo, lo primero que nos decía el estadista era elimine variables, ¿sí? Toda esa cantidad de variables usted no las puede meter en un modelo, ¿sí? Entonces uno comenzaba a eliminar variables, y cuando uno hace eso, pues seguramente está perdiendo mucha información. Luego le decía a uno el estadista, no, la P no le dio significativa, eso no sirve, ¿sí? Pero resulta que yo ahí puedo estar perdiendo mucha información, y resulta que esa información yo sí puedo llegar a sacar datos que sean importantes para mí. Entonces, la segunda cultura que se plantea pues es la del uso de aprendizaje de máquina. En esa yo no tengo unos modelos estadísticos, tengo unos modelos que son un poco más complejos, pero en este caso yo sí le puedo meter todos los datos que yo tenga, pero yo no me voy a adaptar a una sola fórmula como la fórmula de la regresión lineal o de la regresión logística, sino que lo que yo voy a hacer es que yo puedo cambiar los parámetros de ese modelo para que ella me dé un resultado, y ese resultado casi siempre va a ser como un output que va a tratar como de imitar a ese resultado que yo ya conozco o aproximarme a lo más que yo pueda, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno puede hablar de una caja negra, y es que estos modelos siempre van a ser más precisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy adaptando mis datos al modelo, sino que yo le estoy dando todos los datos como suceden en la vida real. Pero el problema es que poderlo explicar, y más para uno como médico, pues va a ser muy complejo, porque ya no me va a limitar a una simple fórmula, sino que esto va a tener ya una fórmula matemática tan compleja que me queda muy difícil de explicar cómo fue que se llegó a ese resultado. Entonces siempre voy a estar entre esos dos conflictos. Para poder entender eso mejor, les traigo este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un problema en el cual yo quiero separar los puntos azules de los puntos naranjas, ¿sí? Entonces, a mí me queda muy fácil en la gráfica darme cuenta que estos grupos son separables, que esto es linealmente separable. Si yo paso una línea, puedo separar todos mis dos grupos por aparte. Y eso es lo que hace una regresión logística, ¿sí? Con una fórmula básica. Pero resulta que en la vida real los problemas más bien son de este modo. En la vida real todo siempre es más complejo. Entonces yo aquí no puedo pasar una línea por ningún lado que me separe completamente los dos grupos, porque va a ser muy difícil, o sea, como que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, en este escenario es donde precisamente yo podría utilizar funciones matemáticas que no son lineales, que son las que siempre utilizamos, sino funciones no lineales que puedan llegarme a separar esos dos grupos de una manera correcta. Para entenderlo un poquito mejor, en esta animación pues tengo este mismo problema de los dos puntos. Aquí solo estoy utilizando un modelo con una sola neurona, y esa sola neurona tiene una función de activación que es la sigmoide, que es la misma de la regresión logística, y lo separa sin problema. Pero cuando tengo este problema que es no linealmente separable, tengo que ponerle más capas de neuronas, ponerle más neuronas, y en cada neurona van a haber diferentes funciones de activación que no son no lineales, como la REL u otras funciones que son más complejas. Y como se dan cuenta, después de un proceso de entrenamiento, ella los logra separar, y los separa de una manera perfecta. Sin embargo, para explicar yo ya matemáticamente cómo se distribuyeron todos los pesos a lo largo de todas esas funciones de activación, pues es un poquito más complejo. Entonces, por eso es que todos los métodos de aprendizaje de máquina pues son muy exactos, son muy precisos, ¿sí? Pero matemáticamente siempre siguen siendo más complejos. Entonces, como habíamos dicho ayer, yo podría resumir el uso de la inteligencia artificial en la ortopedia en tres escenarios distintos. Uno es el análisis de datos, que es lo que vamos a hablar hoy. El otro es el análisis de texto médico, que ayer nos presentaron algunas ideas de esto, y lo que hablamos ayer, que era todo lo de la parte del uso de imágenes. En cuanto al uso de datos tabulares, que datos tabulares son pues como todas las hojitas de Excel que nosotros tenemos de nuestras bases de datos, yo resumiría esto, las opciones de poder manejar esto en 4 tareas. Primero tenemos las tareas de clasificación, que es diagnosticar enfermedades, ¿sí? ¿Tiene o no tiene un tumor? ¿Tiene o no tiene infección? ¿Está o no está fracturado?
Puedo hacer tareas de regresión en las cuales yo puedo hacer modelos predictivos, es decir, cuál es la probabilidad de que este paciente se infecte, cuál es la probabilidad de que este paciente se luxe, ¿sí? Que es una de las áreas más importantes para nosotros. Pero también puedo hacer tareas de agrupamiento y esto es muy interesante porque esto es lo que se llama aprendizaje no supervisado. Entonces yo le puedo dar todos mis datos al modelo y le digo a él, trata tú solo de buscar asociaciones o relaciones entre un grupo u otro y pues darme como esos clústeres, como esos agrupamientos. Y eso es muy interesante porque esto no lo podíamos hacer antes con la estadística y esto sí nos puede ayudar a nosotros mucho a entender ciertos patrones de enfermedades. Y ya en el escenario de manejar Big Data, pues también nos puede ayudar a a manejar la dimensionalidad. Como yo les decía, muchos problemas son multidimensionales y esto ayuda como a tratarlos de reducir para poderlos entender un poco mejor. Entonces la metodología de estos estudios es un poquito distinta a la usual, ¿sí? Acá lo más importante es que yo pueda definir mi problema. Cada hospital y cada médico tiene pues problemas distintos. La idea es que yo lo pueda definir bien para poder yo después saber qué modelo yo le puedo aplicar a ese problema en específico porque no todos son iguales. Segundo, en lo que uno más gasta de tiempo en este tipo de trabajos es en la recolección de datos. Acuérdense que aquí estamos manejando Big Data, queremos meterle datos clínicos, imágenes, todo lo que podamos. Estamos hablando de miles de millones de pacientes que podemos meter en un modelo de estos. Entonces, poder limpiar bien esas bases de datos y poder ajustar bien los datos es una de las cosas que más trabajo lleva. Y después, pues, entreno en mi modelo, ¿sí? Y no era como en la estadística clásica que yo metía mis datos en mi programa, mi stat y me daba el resultado, no. Acá lo que yo tengo que hacer es un proceso iterativo, tengo que ponerme a jugar con ese modelo una y otra vez hasta que yo lo pueda ajustar de una manera precisa. Entonces, lo más importante, como les decía, de los datos, si yo a mi modelo le meto basura, pues basura me va a salir, ¿sí? Entonces, acá es muy clave y sobre todo en ortopedia ver cómo fue que hicieron, con qué datos hicieron esos modelos, ¿sí? Porque todos sabemos que cuando usamos registros o bases de datos administrativas, pues vamos a tener ciertos déficits en cuanto a de dónde se obtuvo esa información, cómo manejaron los faltantes, todo eso es importante a la hora de definir si esos datos sí eran adecuados, si estaban limpios, si eran buenos, porque dependiendo de eso, pues igual son mis resultados. Y básicamente cuando nosotros ya tenemos esos datos, acá lo que hacemos es que siempre nos dividimos en 3 grupos. Primero sacamos un grupo que es el grupo de entrenamiento, ahí yo planteo todas mis hipótesis y comienzo a entrenar mi modelo. Luego tengo un grupo que es el grupo de validación, ahí lo que yo hago es que ajusto todos mis hiperparámetros de mi modelo y me quedo con el modelo más bonito, o sea, con el que mejores métricas quede. Y finalmente tengo un grupo de prueba, ¿sí? Y ese grupo es muy importante porque esos datos nunca los ha visto el modelo, ¿sí? Y luego yo se los paso al final, cuando yo ya tengo mi modelo definido, ajustado, y eso es lo que a mí me va a dar la interpretabilidad de qué tan generalizable ese modelo, ¿sí? Si como esos datos nunca los había visto, pues ver cómo se comporta en ese escenario, ¿sí? Y eso es muy importante porque estos modelos siempre van a tener como un compromiso entre el sesgo y la varianza y se van a mantener en ambos de estos extremos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un modelo que no lo entrené bien y obviamente pues mis métricas no van a ser tan precisas, mejor dicho es como si yo tirara una moneda al aire y me da la misma, ¿sí? O puedo tener un modelo que lo haya sobreentrenado, que es lo que uno lee que se llama overfitting, ¿sí? Y es que yo cogí ese modelo y lo entrené tanto que después cuando yo lo evalúo en mi grupo de prueba o lo trato de hacer una validación externa, pues esas métricas de error se me comienzan a elevar. Entonces es cuando uno dice, estos modelos no son generalizables. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta que un estudiante va a presentar un examen y le pasan las respuestas del examen, ¿sí? Y él no estudió nada, pero se aprendió todas las respuestas. Pues si le salen las mismas preguntas en el examen, se saca 5, pero si le cambian las preguntas, pues se va a sacar 0, porque él realmente nunca aprendió nada de esos datos. Entonces pasa exactamente lo mismo con esos modelos. Entonces yo quiero que mis curvas de entrenamiento sean más o menos de esa manera, que en el grupo de entrenamiento y validación mis métricas sean buenas, pero cuando yo lo pruebe en prueba, pues esas métricas no se me vayan a disparar. Y también hay que tener en cuenta que estos modelos, dependiendo del modelo que yo use, dependiendo del problema que yo tenga, pues tienen diferentes métricas de evaluación. Nosotros siempre, pues como fuimos educados con la primera cultura, tenemos en la cabeza que la curva RO, que la sensibilidad, que la especificidad,
Y lo digo porque me parece curioso que en los últimos meses se han publicado muchos metaanálisis en revistas de ortopedia importantes en las que dicen que es que estos modelos no sirven, que hay que tener cuidado, que no son generalizables y lo único que evalúan es, por ejemplo, la curva ROC. La curva ROC no me sirve muchas veces para ninguno de estos modelos. Yo puedo tener una curva ROC perfecta, pero puedo tener un recall malísimo, un F1 malísimo, y eso no significa que mi modelo sea bueno o sea malo. Entonces, por eso es que yo digo que, pues, como ortopedistas, nos tenemos que medio familiarizar con estas métricas para saber qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, ahora sí, a lo que nos interesa y es en la vida real, pues yo qué hago con toda esta información y con estos modelos. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de la medicina personalizada. Y ayer ya el doctor Víctor Hernández nos estaba hablando de cómo uno puede hacer estas calculadoras y cómo uno las puede tener en su consultorio. Esta calculadora, por ejemplo, es del grupo de OSAIL, que es el grupo de inteligencia artificial de la Clínica Mayo, y es muy bonito este modelo porque aquí metieron datos tabulares, tienen muchos modelos de aprendizaje de máquina detrás de esta sola calculadora, en la cual metieron imágenes y datos, y entonces tú puedes hacer como con una aplicación, decir cuál es tu probabilidad, por ejemplo, si llevas a un paciente a un reemplazo de cadera, cuál es la probabilidad de inestabilidad si utilizas una cabeza 32 o utilizas una cabeza 36 o si utilizas qué tipo de abordaje. Entonces todo eso te permite a ti que desde el punto de vista prequirúrgico puedas disminuir al máximo todos los riesgos si estás haciendo esto de una manera personalizada, ¿no? Con los factores de riesgo de cada paciente. Esta, por ejemplo, es otra calculadora que también está disponible para uso gratuito, en la cual esta se entrenó con una base de datos administrativa en Estados Unidos, y lo mismo, tú también puedes calcular cuál es la probabilidad de mortalidad, de falla renal, cuando llevas a un paciente a un reemplazo articular. Y, por ejemplo, tú puedes calcular cuál va a ser la mejoría clínica si llevas a un determinado paciente a una artroscopia de cadera, dependiendo de la edad del paciente, del sexo, de cuáles son los ángulos que tiene previamente, qué tanto tiene de CAM, de centro borde, todo eso tú lo puedes calcular previamente para saber si ese paciente se va a mejorar o no con una artroscopia. Entonces, pues siempre me gusta decir como conclusión que nada de esto es magia, sino que esto siempre es una combinación de diferentes ciencias como la matemática, la estadística, los datos y las ciencias de computación. Entonces, pues mi recomendación es primero entender muy bien cuál es el problema que tenemos, tratar de probar la primera cultura y luego probar la segunda cultura a ver qué resultados le dan a uno. ¿Listo? Muchas gracias.